Bueno, ponemos a grabar. Estamos grabando. Iniciamos, como les decía, este anteúltimo encuentro, donde vamos a trabajar con una herramienta de automatización de flujo de trabajo que ganó mucha popularidad en el último tiempo. La verdad es que es súper interesante la herramienta, más allá que es de alto nivel, es súper interesante. Y cae en este seminario porque una de las cosas que, si bien lo del software de automatización o de RPA funciona, existe hace muchísimo tiempo, eh, esa automatización robótica de procesos, eh, por eso se llama así, adquirieron una nueva fuerza a partir de poder incorporar en los flujos de automatización modelos de lenguaje que, independientemente de que son probabilísticos, no piensan, no hay un proceso cognitivo y construyen las respuestas, como ustedes saben, de manera autorregresiva, token a token, a partir de un modelo de distribución de probabilidad que calcula el próximo token más probable, lo hemos estado utilizando para tomar algunas de las decisiones más importantes de la humanidad. ¿Sí? Entonces, por eso un poco N8N cae en el marco de este seminario, en donde trabajamos un poquito con intercambio de modelos de lenguaje de bajo nivel, intercambios de nivel medio, ¿sí? Trabajamos con LangGraph, el máximo exponente en términos de framework para trabajar con modelo de lenguaje. Vamos a trabajar pues con LlamaIndex en el último encuentro a cargo mío de este seminario. Y hoy vamos a conocer una herramienta de alto nivel para trabajar con modelo de lenguaje, sin duda, o por lo menos para mi gusto, la más, eh, la más interesante de las que conozco al menos. Yo no sé, vamos a ver un segundo. Ahí va. ¿Qué es N8N? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es N8N? Y acá un poco apelo a las energías que les queden a esta hora del día, porque la idea es también un poco que trabajen ustedes. Es una plataforma, ¿sí? de automatización que básicamente permite conectar un montón, ¿sí? Un sinfín de aplicaciones y servicios y automatizarlos a partir de lo que se denomina o lo que la herramienta va a denominar workflows o flujos de trabajo. ¿M? Es una plataforma visual que funciona em, con una interfaz web y vamos a ir generando workflows o grafos a partir de una lógica drag and drop en donde vamos a ir arrastrando componentes y vinculándolos y también configurándolos, ¿sí? Entonces, venimos de Landgraph, lo cual es una buena noticia desde lo conceptual, porque hay muchas cuestiones que van a estar compartidas entre esa idea y esta que vamos a atravesar el día de hoy. Em, Básicamente porque cada workflow va a ser un grafo acíclico dirigido. Vamos a ver que de la misma manera que sucede en LangGraph, que algunos de ustedes se dio cuenta a partir de una consulta la semana pasada, podemos romper esa idea de acíclicos. De hecho, lo vamos a hacer en más de una ocasión. Pero vamos a modelar nuestro flujo de trabajo a partir de grafos. Eh, ¿Por qué algunas de las cuestiones interesantes que tiene la herramienta? Por un lado, les contaba la semana pasada, un modelo de negocio self-hosted que está muy piola, por lo menos yo creo que es lo que de alguna manera le dio un crecimiento muy veloz, no solo en la adaptación de la herramienta, sino también en términos de la generación de nuevos componentes. Es decir, uno se puede descargar el código y hostearlo en su entorno, o bien puede pagar a N8N para utilizar la nube.
Hoy les voy a compartir un tutorial para instalarlo vía Docker, pero les propongo que hoy inicialmente se logueen les voy a proponer más adelante, se logueen a la plataforma y la utilicen hoy desde el cloud para ir adaptándose. La verdad es que la configuración de algunos componentes, como el correo electrónico, la planilla de cálculo, son más sencillas cuando uno está utilizándolo desde la nube. Después hay que ir recorriendo algunos recovecos. La primera vez, en realidad, hasta que uno le genera el círculo de confianza entre la aplicación y el proveedor de, por ejemplo, correo, como puede ser Gmail, o el proveedor de la hoja de cálculo, como también puede ser Google, y así sucesivamente, ¿no? Pero la primera vez es mucho más fácil de configurar cuando uno está sobre el cloud. Igualmente les voy a dejar en esta presentación, que es bastante más ambiciosa de lo que pretendo mostrar hoy, de otros cursos que doy de 8N, cómo configurar el calendario, el correo, planillas de cálculo, Slack y alguna que otra cosita más. La verdad que tiene nodos de acción o transformación muy potentes, ¿sí? Y es una herramienta para automatización que requiere mayor personalización respecto a las otras herramientas que existen no code. De hecho, esta es low code porque tiene uno de los componentes que tiene es el módulo code, que en donde uno puede incorporar código tanto en JavaScript como en Python. Les adelanto que a mí JavaScript mucho no me gusta, he tenido que trabajar en JavaScript por razones de fuerza mayor. Y la verdad es que funciona mejor en N8N, funciona mejor JavaScript o el nodo JavaScript. Es más natural la interfaz con los otros nodos que Python. Así que me gusta mucho más, pero que en este contexto es más fácil programarlo en JavaScript. Bueno, ¿qué es un workflow? Ya lo adelanté, es un grafo acíclico dirigido, ¿sí? En donde cada nodo, al igual que en LangChain, va a hacer algo y las aristas nos van a servir para determinar la secuencia de acción de esos algo que van a encadenar la ejecución de nuestro proceso. ¿Mm? Eh, Vamos a ir viendo, además, de la misma manera que pasa en LangChain, no es que hay una estructura de datos de estado, ¿sí? Como pasaba en LangChain, pero sí es verdad que los datos que se generen en un nodo van a ir pasando a los nodos siguientes. Y eso es súper interesante, también poco encapsulado, pero si yo estoy en el nodo N voy a poder ver lo que salió de todos los nodo N anteriores, es decir, desde 1 a n-1. Siempre y cuando ese nodo esté dentro del flujo eh, general del workflow. Bueno, esto es un poco, ya un poco hablamos de esto cuando hablamos de Landgraph, ¿no? De hecho, fíjense que no es caprichoso que el logo de N8N sea una suerte de grafo acíclico y que tiene esta idea de lógica en donde esto no es ni más ni menos que un if o que un switch, ¿sí? De hecho, hay un nodo que se llama if, hay otro que se llama switch, en donde uno puede ir a partir de decisiones viendo qué camino tomar. Bueno, un nodo en N8N va a ser de una de estas cuatro, ¿sí? Tipos de nodo. Y esto es importante porque acá, si uno entiende esto, entiende el 8N, básicamente. No es tan abierto como en LangGraph, ¿sí? En LangGraph un nodo puede ser prácticamente cualquier cosa. Después veremos cómo lo adaptamos en el flujo de trabajo. En N8N hay, y esta taxonomía es bastante respetable, en términos de que estoy bastante de acuerdo, la documentación así lo plantea y la verdad que no es para nada difuso la utilización. Cuatro tipos de nodos: nodos trigger, nodos de acción, nodos de transformación y nodos de lógica. Lo vamos, si bien podríamos explicarlo directamente desde acá, esto es una captura de N8N, ¿sí? Lo vamos a tomarnos una diapo para explicar cada uno. Los nodos trigger básicamente, acá dice al igual que make, porque esta presentación es una adaptación de un curso de automatización que doy en donde vemos las dos herramientas. Eh, pero al igual que en make, que no, ¿qué les importa a ustedes que es make? Pero
Los nodos trigger en un proceso de automatización básicamente son los que despiertan la ejecución del proceso, de ese proceso de automatización. Se dice que estas herramientas son, ¿sí?, por paradigma event driven. ¿Qué significa manejadas por eventos? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando suceda algo, ¿sí?, el proceso va a arrancar cuando suceda algo, ¿sí?, cuando se dé un evento. ¿Mm? En el caso de N8N, la cantidad de nodos triggers es tendiente a infinito. Esa es una de las cuestiones que están súper interesantes. Podría haber un trigger manual, jamás en un entorno de trabajo lo vamos a utilizar. Muchas veces lo que sucede es que cuando estamos trabajando en la configuración inicial de un proceso de automatización, uno podría determinar un trigger manual. Básicamente, un trigger manual es un trigger, un nodo donde yo aprieto, hago clic y se dispara el proceso. No es la idea general de N8N, pero uno en general se utiliza mucho para pruebas. Un webhook trigger, ¿sí? ¿Le suena webhook? Gancho web. ¿A alguien le suena? Sí, Sí. A ver, ¿de dónde? ¿Quién se es anima? es un trigger igual que se da mediante un llamado o un evento que llama mediante HTTP y hace algo. Exacto, es de la familia de las API, pero tiene una idea contraria a la API, ¿no? Es decir, es una dirección en la web, ¿sí?, que puede ser IP puerto, puede ser un dominio. De hecho, cuando ustedes generen su usuario en N8N Cloud, va a ser su nombre de usuario va a ser su dominio, lo cual lo hace súper atractivo y estético al servicio, en donde el proceso va a estar escuchando y alguien le puede mandar algo. Si a diferencia de la API, que básicamente la API se tiene que dar vuelta e ir preguntando cuando hay novedades, el webhook no va a preguntarle a nadie, se va a quedar esperando y le van a golpear el hombro cuando haya novedades, cuando haya una nueva petición, que va a llegar y podría llegar, por ejemplo, con el método POST, vía el body de la llamada, podría llegar la información para procesar, ¿sí?, para procesar en este proceso. De hecho, los webhooks es una tecnología que es bastante nueva, ¿sí?, y que de alguna manera se hizo más conocida de la mano de estos software de automatización. ¿Mm? Hay muchos, hoy lo vamos a trabajar, podríamos trabajarlo con curl o con el Postman. A ver, yo uso una herramienta web que se llama Recbean, que básicamente uno configura la dirección del webhook, que va a ser la dirección donde escucha nuestro proceso, y le manda información para que ese proceso se dispare. Podría ser un trigger de tipo schedule, básicamente lo que hacemos es como un cron que uno configura, se va a ejecutar todas las mañanas. O hay muchas, y estas son realmente atractivas y sencillas de configurar, lo que se denominan app triggers. Por ejemplo, una app trigger, podríamos tener app trigger de Google Sheet. ¿Qué es una app trigger? Bueno, cuando yo configuro mi nodo con un app trigger de Google Sheet, que haga que el proceso se dispare cuando alguien carga una nueva instancia en Google Sheet o cuando borra una nueva instancia en Google Sheet. O cuando se sube un archivo nuevo a Google Drive que tiene determinado nombre. O cuando me llega un correo electrónico. ¿Sí? Es decir, podemos configurar desde muchas aplicaciones diferentes formas de despertar a nuestro proceso de automatización. ¿Sí? Eso es un poco las formas en las cuales yo tengo, ¿sí?, de despertar a mi proceso. Recuerden, este tipo de herramientas, todas, conozco varias de las que se utilizan, eh, son del paradigma denominado Event Driven, es decir, manejadas por eventos. Básicamente, el proceso va a dormir o el flujo va a dormir hasta que ocurre algo que está configurado para despertarlo. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Sí, Bien. sí. Lo único, como por ejemplo en el tema de cuando suben un archivo a Google Drive, por ejemplo, yo lo estaría pensando con por ejemplo, el Forms, un Google Forms.
¿cómo se despertaría? Tipo, ¿cómo se daría cuenta que suben un nuevo, tipo, alguien rellena un formulario, por ejemplo? Sí. ¿Cómo se daría cuenta de ese evento? Tipo, ¿cómo le ¿Cómo, llegaría el evento de N8N? cómo se da cuenta? Vos me estás preguntando, ¿desde lo que es la arquitectura de la herramienta o cómo lo configurás vos? Claro, tipo, ¿cómo sería en un proyecto? ¿Cómo pasaría de tipo, una vez que ya se rellena el formulario, Sí. cómo pasaría eso a N8N? Bueno, básicamente yo puedo configurar un nodo de N8N, ¿sí? Como esto, uno arrastra un nodo que se llama Google Sheet y adentro le configura un evento que hace que se despierte el proceso, ¿sí? Es decir, básicamente ese nodo, ¿sí? Eh, generado por Google o mantenido por Google, tiene una programación adentro que básicamente que lo que hace es permitir esa conexión, es decir, que cuando alguien completa una instancia, eh, Google vaya y le golpee la puerta a N8N. Esa es la forma en la cual funciona. Claro, Ah, básicamente ok. sería como que haya una API monitoreando esa carpeta cada N milisegundos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que eso sería, si lo hiciéramos así, sería mucho más costoso desde el punto de vista del tráfico de la red. La lógica acá está pensada al revés, que el que genera el evento es el que despierta el proceso, ¿sí? De hecho, hay muchos formularios, ¿sí? Google todavía creo que no lo soporta, pero muchos formularios que permiten que la respuesta, vieron que Google te dice o que me llegue la respuesta a un correo o que llegue a un Google Sheet. Hay muchos que puede configurar que la respuesta sea enviada a un webhook. Y yo configuro la IP y el puerto del webhook o el dominio, el nombre de la URL más el puerto, y eso cuando llega una respuesta la manda directamente. Se configura desde la herramienta. ¿Sí? No sé si te contesté, Claro, Nico, pero sí, hacia no, sí, exactamente eso es lo que estaba preguntando. O sea, genial. Bueno, y como le decía, es como el contrario de la API donde está el tipo, ¿sí? El mecanismo del que va preguntando a cada rato si hay nuevas novedades y cuando hay nuevas novedades las caza en la respuesta. En este caso no, el tipo está parado, esperando, no consulta a nadie, pero la aplicación de origen sabe que cuando haya una determinada novedad tiene que llamar o tiene que enviar eso al webhook, ¿sí? Es decir, se configura desde la aplicación. Y fíjense que es interesante porque uno puede generar una integración con N8N simplemente desde el sistema preexistente enviar una solicitud GET o un mensaje vía GET o vía POST a una IP puerto y eso genera ya todo un conjunto de ejecuciones de distintos mecanismos de proceso, eh, tantos como querramos, ¿no? Eso es lo interesante. Es decir, para la integración solo resta negociar el contrato entre esta aplicación preexistente que va a utilizar la automatización, es decir, qué datos se envía y cómo, ¿sí? Para que esta nueva automatización que tiene webhook, que es el que la despierta, inicie. Esa es un poco la idea. Básicamente prescinde de la idea de que tengamos que disponibilizar una API en el origen para que pueda ser consultada de otro lugar N veces, ¿sí? Pudiendo ser eso ineficiente. ¿Qué quiero decir? Si yo no sé cuándo va a tener la información, tengo que consultar muchas veces. Básicamente lo que le estoy diciendo es, en vez de que yo te tenga que joder a cada rato, cuando tenga novedades, mándamela. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia entre una API y un webhook. Entonces, el primer tipo de nodos son los nodos trigger, ¿sí? Que pueden ser manuales, webhook, tipo cron y de aplicación, como la que preguntaba Nico antes. Luego, la segunda cuestión, y de las más potentes de N8N, son los nodos de acción, ¿sí? En donde yo puedo hacer un sinfín de cosas. En general, pegarle a alguna aplicación o algo externo a N8N, ¿sí? Acá es donde entra en juego, por ejemplo, hay nodos para eh, consultar o enviar una
un intercambio con un modelo de lenguaje o hacer un HTTP request o enviar un correo o cargar una nueva instancia en una Google Sheet, ¿sí? O publicar un mensaje en Discord o en Slack o crear un archivo y subirlo a Google Drive, ¿sí? Acá es donde ocurre un poco la magia, ¿no? Son los que hacen cosas fuera de N8N y por eso también de alguna manera, más allá que son alto nivel, si alguno sale de acá y dice en sistema inteligente desarrollamos a gente con N8N, lo van a mirar medio raro, sobre todo si van al quinto, pero la realidad es que convierte al modelo de lenguaje también en un agente porque le da mecanismos de acción y de, sens- y de, sen- de generar, le genera sensores por fuera de la herramienta, ¿sí? Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, un modelo de lenguaje con sensores y con actuadores en N8N se transforma también en un agente, ¿sí? No será todo lo estético, potente que puede ser un agente de Landgraph, ni eficiente, pero la verdad es que lo convierte en un agente y que para un sinfín de automatizaciones tiene mucho sentido. ¿Mm? Bien, después hay dos tipos de nodos que acá prácticamente no los tengo que explicar. Son los nodos de transformación y los nodos de lógica. Lo de transformación, ¿qué es lo que pasa? Como yo voy a ir circulando datos, ¿sí? Dijimos que estos son los nodos, las flechitas son las aristas que determinan la secuencia, ¿sí? De ejecución y además de la secuencia de ejecución transportan la información, ¿sí? Transportan la información a través del flujo. ¿Qué pasa? Cuando yo llegue este nodo va a tener la información que salió de acá, la que salió de acá y la que salió de acá. No la que salió de acá porque no pasa por ahí, ¿sí? Pero va a tener todas las anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Las, las interfaces, ¿no? Probablemente este nodo espere la información de un tipo diferente al que genera como salida este nodo. Entonces, los nodos de transformación son básicamente nodos internos, ¿sí? Que nos permiten modificar la estructura de cómo circulan los datos, modificar los nombres de los campos, crear campos nuevos, crear columnas calculadas, ¿sí? Los que pasaron que acá alguno hay por base de datos masiva, cuando trabajábamos con Kittle, por ejemplo, tiene o con PDI, Spoon, tiene una lógica similar en este sentido. Airflow tiene una lógica similar, también sé que ahora creo que está usando Airflow, más allá que es de código. eh, Tiene una lógica similar. Y básicamente los nodos de transformación hacen eso, ¿sí? O, por ejemplo, si yo puedo en un webhook recibir una lista de tareas. Yo le dije que había una circunstancia en la cual estos nodos, que eran grafos acíclicos dirigidos, se convertían en grafos que tenían ciclos. Bueno, un webhook puede recibir una lista de tareas y yo acá con un split in batch, lo que yo hago es separo las 10 tareas y ejecuto primero la primera, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, y así sucesivamente como si fuera un for, ¿sí? En ese momento se convierte en un grafo con ciclos, ¿no es cierto? Bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Todo perfecto. Buenísimo. Bien. Esperen que me dejaba que vender la rifa. Bien. Genial. Bueno, los nodos de lógica no hay mucho para explicarles a ustedes tampoco. Los de lógica tienen que ver con las estructuras básicamente de control de flujo que ustedes ya conocen de la programación, como puede ser un if, un switch, ¿sí? Un while no necesariamente es de lógica, pero tiene que ver con básicamente funciones internas del tránsito a través del proceso, ¿sí? Eso es un poco la idea. Obviamente, estos nodos de lógica le dan cierta inteligencia al proceso, ¿no? Es decir, puedo tomar un camino o puedo tomar el otro. Y eso es un poco lo que genera el boom de los procesos de automatización con N8N, esta idea de que acá puede haber una llamada a Gemini, en donde yo le digo, che,
esta información que es texto crudo, que me está pidiendo algo en lenguaje natural, transformámelo, ¿sí? A una salida estructurada que me permita luego tomar una decisión, ¿sí? Entonces, de alguna manera es el modelo de lenguaje el que está tomando una decisión asistido por el flujo de automatización. Otra cosa que tiene potente que no vi en otras herramientas de automatización, pero que no es una novedad para ustedes, es la idea del subworkflow, ¿sí? Es decir, lo que va a pasar, empezar a pasar es que estos flujos, conforme vayan ganando en términos de complejidad, se van a hacer workflows bastante más grandes. Lo que tiene interesante es que uno puede definir una llamada a un subworkflow, ¿sí? Y en un workflow más chiquito hacer una parte de ese proceso enorme. Entonces hay un proceso orquestador general que dirige a otro subproceso, ¿sí? Eso hoy un poco un ejemplo que está bastante piola, lo vamos a ver. ¿Mm? Permite obviamente dividir procesos largos en partes más sencillas, reutilización de código o de flujos, ¿sí? Eh, y una mejor, ¿sí? Una mejor eh, mantenimiento, un mejor mantenimiento de esas tipos, de esas automatizaciones, ¿no? Bien, ahora les propongo, ¿sí? Vamos a empezar a jugar un poquito. Vamos a N8N, ¿sí? Cloud, y quienes no lo tengan, asumo que casi nadie, se crean un usuario, ¿sí? Le adelanto que ese usuario tiene eh, un, una cantidad de días, ¿sí? Creo que 15 días y después se les va a volar, pero para hoy nos va a venir súper bien. Fíjense que acá dice account name, ¿sí? Van a poner el nombre y luego el dominio en donde van a escuchar sus webhooks va a ser el nombre de cuenta .app.n8n.cloud, lo cual es súper estético, ¿no es cierto? Vayan avisándome en el chat a medida que vayan o si se animan, levanten la voz a medida que vayan generando el usuario. Pues la idea es que después yo les trabajemos un poquito, les planteo un desafío después de que yo les muestre un par y se animen a trabajar conmigo. Va a tardar un segundo, les va a decir algo como Your WordPress is starting up, ¿sí? Y va a tardar un par de minutos. No sé si un par de minutos, un minuto. Take a minute, a minute. No, 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 no debiera. Ah, dice mail y compañía, pero entiendo que con Gmail debiera funcionar. Acá les dejo, además, ¿sí? Em, la forma de instalación dockerizada de N8N, ahí se las pego también en el chat. Tu, 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 tu. ¿Están creándolo?
Ya se ponía impaciente. Y yo ahí le di a Start Automating. Sí, ahí puede crear una Bien, cuenta. bien. ¿Alguien está perdido? ¿Necesita algo? Ahí le di yo también a iniciar. Bien, ok. ¿Estamos bien entonces? ¿Nadie necesita ninguna asistencia ni nada? Avanzo. Son los campeones. Le pregunto si están todos bien, me dicen que no me contestan. Y si alguien tiene problema, tampoco me contestan. Estamos bien y mal. Es buena. Por lo menos están, Agu. Ya, después de tanta soledad en estos Zoom, uno aprende a escuchar todas las señales como positivo. Bien. ¿Cómo entran un poco los modelos de lenguaje de transposición? Un poco lo comenté, ¿no? Es decir, básicamente nos van a permitir automatizar ciertas decisiones. Después decidiremos, nosotros que somos especialistas sabemos cómo funcionan los modelos de lenguaje de fondo, qué decisiones que somos capaces de automatizar. ¿M? Eh, pero, bueno, un poco sabemos de algunos de los riesgos, ¿no es cierto? Algunas de las automatizaciones típicas que se desarrollan, bueno, por ejemplo, automatización de respuestas, ¿sí? Resúmenes, análisis de sentimiento, clasificación automática de correo. Hay un flujo que lo pongo solamente para autoflagelarme, porque yo hice para mi tesis de maestría un clasificador automático, eh, Convert, en el momento que recién salía todo lo que tenía que ver con mecanismo de atención, y me llevó un montón de trabajo para que funcione bien. Resulta que ahora con N8N lo hace en un ratito, pero bueno, son cosas que nos pasan a los más viejos. Y otra cosa que me gusta siempre decir y que ya lo he dicho, más allá de que uno cuando pasó con Landgraph o cuando vimos Landgraph, ahora con N8N lo mismo, le gusta como para que ustedes se vayan dando una idea cuáles son algunos de los casos de uso típicos. La realidad es que hay tantas aplicaciones y tantos conectores que el límite está en cuán capaces o cuán creativos seamos a la hora de implementar soluciones, ¿sí? Bien, una primera que les quiero mostrar para que vean cómo funciona, ¿sí? Imagínense que tenemos un proceso de automatización que es capaz de recibir comentarios, ¿sí? Sobre compras en un e-commerce y básicamente lo que yo quiero, ¿sí? Siempre tan complejo de automatizar la gestión de la percepción del cliente, es que un modelo de lenguaje lea, ¿sí? Cada uno de los comentarios, me diga si es positivo, negativo o neutro, y además que eso es algo que está semi resuelto en la literatura a partir de técnicas de análisis de sentimiento, de clasificación automática, como pueden haber visto con, en aprendizaje automático, machine learning. Además quiero que me diga cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de cada comentario. ¿Mm? Que además, y que además guarde, ¿sí? Esto del comentario, si es positivo o negativo, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos de ese comentario, ¿sí? Y luego lo procese en una hoja de resumen. ¿Para qué? Bueno, la idea es que después va el gerente de producto de determinada empresa y puede ver, agrupa por producto y ve, ¿sí? qué cosas le gustan a la gente de ese producto y qué cosas no le gustan a la gente de ese producto. Es un poco lo que vamos a hacer en nuestro primer proceso de automatización. Martín había abierto el micrófono, ¿quería decir algo? No, no. Ah, bien. Bueno, el uso de la piquilla, acá les dejo un poco, van a ver que hay algunas pantallas que son informativas, que básicamente tienen que ver
con cosas que ya están en el aula virtual, ¿sí? Y con cuestiones por ahí más operativas. Acá esto se lo había dejado, cómo crear una cuenta de Gemini. Y acá cómo cargarla, ¿sí? Acá les dejo cómo cargarla. Eh, pero bueno, veamos un poquito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá tengo un comentario de ejemplo. ¿Y cómo me voy a amigar? A ver ahí estamos, dijo. Bien. Lo que voy a usar para mandar solicitudes y emular una integración en esta clase, si ustedes tienen el Postman o manejan bien el curl o lo que fuere, háganlo desde ahí. A mí me gusta Raven, está bueno porque es sencillo y es visual. Sinceramente, yo valoro eso de las herramientas. Raven, ¿qué es lo que me va a permitir o qué es lo que va a hacer? Básicamente es una herramienta que permite enviar, ¿sí? Requests HTTP a partir de los diferentes métodos. ¿Eh? Además, uno puede configurar enviar el header, enviar el body, ¿sí? Y además lo que tiene interesante es que el tipo se queda esperando la respuesta del servidor en tiempo real. Es decir, si mi proceso de automatización respondiera algo, lo voy a poder ver también a partir de Raven, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a hacer es simular que, además de nuestro proceso de automatización, yo ya modifiqué mi sistema preexistente con el cual eh, tiene interoperabilidad el flujo de automatización para que el sistema preexistente envíe, ¿sí? Información a la dirección, a la puerta de mi proceso de automatización. La puerta es mi webhook, ¿sí? Si ustedes entran a Rakebean, básicamente van a tener ¿sí? Una pantalla como esta, en donde podrán poner la URL del servidor donde está el webhook, el tipo de método. Recuerden esto de Madin Tolosa. Si quieren enviar un body con información, no podrá ser el método get, será el método post. Si ponen post, puede mandar información en el body. Que eso es un poco lo que vamos a hacer. Fíjense, lo que vamos a hacer es decir, yo voy a probar, ¿sí? Voy a simular que el sistema que recibe los comentarios, una vez por día, por ejemplo, manda todos los comentarios a este flujo de automatización para que procese esos comentarios, ¿sí? Entonces yo lo puedo pegar acá, ¿sí? ¿Ven? Lo pego, fíjense la fecha y acá lo que tengo es una lista de comentarios. Todos conocen JSON, ¿no? Esto es un documento, esto es otro documento y comentarios es una lista de documentos, ¿sí? Como se llama una lista porque tiene este corchete acá y acá. ¿Sí? Hasta ahí me siguen todos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántos comentarios tiene entonces ese JSON? Dos. Dos comentarios, muy bien, ¿sí? Hay un ID, este ID, ¿sí? Es del comentario uno, ID del comentario 2 y esto simboliza los comentarios de la fecha. ¿Qué fecha? 5/12/2025. ¿Sí? Por eso la fecha es general, no es del comentario, sino que la idea en este proceso es que el sistema transaccional o el e-commerce con el cual trabajo manda a mi webhook todos los comentarios una vez al día. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Bien. Bueno, este es otro que les preparé para ustedes, en un ratito lo vemos. Y ustedes van, ¿dónde lo tengo? Sentiment Analysis. ¿Sí? Si ustedes van a este lugar, acá pueden descargarse el flujo. Un flujo, para otra cosa interesante de N8N, un flujo es un JSON. ¿Sí? Se modela a partir de un JSON. No hay ropa, no hay cosa rara. Pero por ahora no abramos nada, ¿sí? Arranquemos de cero, vamos a... Cuando ustedes fueron a iniciar automatizaciones, seguramente tienen una interfaz como esta, ¿sí? Hasta acá llegaron todos, ¿no? Obviamente esto no tienen nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
Cuando acá ponen crear, pueden crear tres cosas o cuatro. Flujos, ¿sí? Que es lo más importante. Credenciales, que es por ejemplo como yo voy a guardar en mi entorno la API key de Gemini. Folders, una folder básicamente son estas, en donde es un agrupamiento lógico de flujos. O un data table. Un data table es como una tabla interna, como si fuera como si fuera una tabla SQL, en donde que yo puedo utilizar luego para mi flujo de trabajo. Eh, bien. Creamos un flujo y lo primero que le voy a decir es presionen acá y pongan webhook. ¿Sí? Pinchan acá y les va a aparecer el webhook. Cuando cierren, ya va a estar cargado acá. ¿A todos les pasó eso? No, no, ¿en dónde hay que hacer clic? Imaginemos que tenemos, ustedes hasta acá llegaron, ¿no? Van a personal, salgo, crear workflow, ¿sí? Hasta acá llegaron. Sí, sí. Sí, Bueno, presionan ahí acá y está. le va a aparecer un paño vacío. ¿Qué es ese paño vacío? Es el paño donde van a generar su workflow, básicamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Sí, Bueno, uno puede empezar de un template. Otra cosa interesante que tiene 8N, tiene millones de templates y casi todo lo que queremos hacer ya está hecho. O directamente vamos a armar nuestro flujo. Podemos poner presionar el más acá o buscar acá directamente el tipo de nodo que voy a crear. Muchas veces lo que nos va a pasar es que yo no sé qué nodos hay. ¿Sí? Hasta que yo no empiezo a conocer la herramienta, no sé qué nodos hay. ¿Sí? Bueno, tendré que ir explorando, ¿no? Voy a crear un nodo. El primer nodo que voy a crear es mi webhook. Pongo web y me aparece un montón de cosas. ¿Sí? Yo elijo webhook. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? sí, sí. Presionan acá y se va a abrir esta pantalla. Por ahora les pido que no hagan nada, ¿sí? La cierran. Si ustedes cierran esa pantalla, ya les va a aparecer este paño. ¿Estamos de acuerdo? Mi proceso tiene ¿cuántos nodos? Uno, ¿no? No, uno solo. Exacto. Hasta ahí estamos bien. Si ustedes apretan doble clic acá, acá lo que les va a aparecer, fíjense, es una dirección en donde va a estar escuchando su webhook. A ustedes si tienen, no sé, si pusieron Seba Marchetti, acá dirá Seba Marchetti, la IP, ¿sí? Tendrá una URL más lucida que la mía que está en el localhost, porque yo tengo ya mi instalación self-hosted. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Mm, Si ustedes presionan acá, ¿sí? Hacen clic, fíjense que abajo le va a aparecer URL copiada. ¿Ok? Ya tienen la URL en el portapapeles. Cierran acá y ponen ejecutar flujo. Si ustedes ponen ejecutar flujo, ¿qué es lo que va a pasar? Dijimos que los flujos son orientados a eventos, son event driven. Se va a quedar esperando un evento. ¿Ven? Va a estar escuchando un evento. De hecho, cuando esté en producción, después lo que tengan que hacer es ponerlo activo. Y ese activo va a hacer que está siempre escuchando. ¿Me siguen hasta ahí? sí, sí. ¿Cuándo Mm. va a iniciar este proceso? Ya lo dijimos en la teoría. Si es event driven. ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando llegue un evento. Exactamente, al webhook, ¿no? Yo voy acá a recbin, pego la URL del webhook, lo pongo en método post, ¿sí? Y yo voy a pinchar acá. Ustedes no lo hagan. ¿Por qué pincho acá? Porque acá le estoy diciendo, esto es de mi red interna, porque estoy en el localhost. Otra cosa interesante tiene Railbin que me permite hacer peticiones sobre mi localhost, estando desde la web. Eso es súper interesante. Ustedes no necesitan porque está escuchando de verdad. Hay una puertita en internet que acaban de abrir ustedes para que alguien mande información. ¿Sí? Si ustedes presionan send acá, ¿sí? Lo que va a pasar, o lo que debiera pasar. Ah, qué boludo. Yo acá, una cosa, cambio en post acá, ¿sí? Cambio en post. Porque get y pod escuchan en lugares distintos, ¿sí? Y ahí sí ponen a escuchar, ¿sí? Cuando salen va a estar escuchando. Van a Requiem, send, y ahí fíjense,
que tengo una respuesta. En la pantalla de abajo te va a dar el código de respuesta, la cantidad de tiempo tardó la llamada, cuánto pesa, y una respuesta que dice el flujo se ha iniciado. Es decir, parece que arrancó bien. Fíjense que si yo presiono de vuelta ahora, el flujo ya no está escuchando. ¿Por qué? Porque era solo una prueba. Entonces, si yo aprieto de vuelta, esto me debería dar un error. Y me da un error, me dice 404. Presione ejecutar workflow, ¿sí? Y vuelvo a intentarlo. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todos lo pudieron hacer Sí, sí. eso? Sí, Fíjense lo que... único, ¿de dónde salía el body que mandamos? O pues yo lo mandé con el body vacío, igualmente salió todo bien. Ah, sí, pero Pero pasa que no te va a llegar información. Y tomá de acá, mirá. Podría ser un body cualquiera, ¿no? No, no pasa nada. ¿Sí? listo, gracias. Ahí, perdón, Juan, no te había leído, pero para que te lo paso si no. Pueden poner el body que quieran, ¿no? Esto es una novedad. ¿Sí? Pruébenlo, los espero, denle. Así me fijo si alguno tiene algún problema. Ahí el mío llegó bien. Bueno, ostentando Sí, sí. mensajes exitosos. Muy bien. Bueno, ¿alguien no pudo? Lo esperamos, ¿eh? Este es el otro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Otra cosa que es súper interesante y una de las mejores cuestiones que tiene N8N, uno aprieta doble clic acá y acá voy a tener a la izquierda la información que le llegó al evento, ¿sí? Que llegó a ese nodo. Y a la derecha lo que sale del nodo. Este es el input al nodo, es decir, que es lo que llegó, y este es el output, ¿sí? Fíjense que acá llegó un montón de headers, esto lo vieron con Tolosa, y en algún lugar llegó en el body la fecha y los comentarios. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí, sí. Excelente. ¿Sí? Como para que entiendan cómo funciona esta cuestión. Y ahora sí ya estamos más o menos en condiciones de mostrarle el flujo completo. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Yo tengo, les voy a explicar uno a uno el flujo, qué es lo que va a hacer. ¿Mm? Acá me van a llegar los comentarios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esperen que lo hago. Así me llega. Así me llega. ¿Ven? Ahí me llegan los comentarios. ¿Cuántos comentarios tengo? Dos dijimos. Tengo una lista de comentarios. Entonces, lo primero que voy a hacer es un split and batch. ¿Sí? Si ustedes se paran acá, más ya que yo le cambié los nombres por una cuestión de que sea más mantenible, ¿sí? Acá yo hice un split and batch, que básicamente lo que le digo es, lo que está en body comentario, ¿sí? Separalo, hace un split y separa en dos comentarios distintos. Ven que acá aparecen dos ítems. Y además le digo agregar la fecha. ¿Por qué le digo agregar la fecha al comentario? ¿Por qué le digo que agregue la fecha? Porque puede tener otro del mismo usuario. No, porque en realidad, Martín, la fecha no formaba parte del comentario. Entonces, ¿qué le digo? La fecha que es general, pegásela al comentario. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Porque yo acá lo que estoy Mm. haciendo un split de los comentarios. Y los comentarios son estos. ¿Sí?
Es lo que está acá adentro. ¿Ves que la fecha está dentro del body, pero afuera de los comentarios? ¿Me seguí? Entonces lo que yo le Sí, digo es, sí, quiero que la fecha además se guarde en los comentarios, porque si no la pierdo. ¿Mm? Entonces acá le digo, separame, haceme una lista de los comentarios y agregale como un atributo más la fecha. ¿Eso qué efecto va a generar? Este que se ve en la gráfica. Todo este flujo se va a ejecutar una vez por cada comentario. ¿Ven que acá dice dos ítems? Acá donde entre este nodo y este dice dos ítems. ¿Lo ven? Está chiquito, pero por ahí se ve. Acá. ¿Sí o no? sí, sí, sí. Eso quiere Eso es decir lo que que vos decías de como mantener el contexto ahí de alguna manera, porque sí, si y no, además lo que indica acá es que estoy generando un grafo con ciclos. ¿Por qué? Porque como yo acá le voy a pasar dos comentarios, esto se va a ejecutar una vez para el primer comentario y otra vez para el segundo comentario. ¿Sí? Eso es importante entender. ¿Ok? Y fíjense, este es un nodo que se llama de transformación. ¿Por qué? Porque básicamente yo tengo este formato y quiero cambiar el formato para pasarle los datos a Gemini. ¿Sí? Tengo esto, fíjense que acá a la izquierda veo lo que entra al nodo, ¿sí? Esto es lo que entra al nodo. Y acá lo que hago es cambiar, fíjense, un mapeo manual de los nombres, ¿sí? Como acá estaba muy largo el nombre, acá muy largo el nombre, acá muy largo el nombre, lo que hago es cambiar el nombre, simplemente eso, ¿sí? Y me queda, fíjense, los dos ítems. Ven cómo voy aplanando el comentario. ¿Para qué? Para que sea más fácil después procesar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces tengo los dos ítems, ¿sí? Lo puedo ver como una tabla para que se vean los dos ítems, ven que ya se le pegó la fecha, ¿sí? Con los dos comentarios. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces lo que le voy a pedir a Gemini, ¿sí? Es, che, decime si el comentario es positivo o negativo y decime qué cosas le gustó del juego y qué cosas no. Entonces, ¿yo acá qué voy a hacer? Bueno, primero configurar las credenciales, yo ya tengo configuradas, si ustedes los configuran o de acá o del home, como le mostré antes, ¿sí? Eh, Acá elijo el modelo, ¿sí? Yo tengo un FreeTire, así que uso Gemini 2.5 Flash, el más chiquito, el más barato, y funciona bien. Y acá el prompt, ¿sí? Lo que estuvimos trabajando durante todo el seminario. Analizar el siguiente comentario y devolver exclusivamente un JSON válido. ¿Qué estoy haciendo? Estructura de output. Es decir, le estoy diciendo, che, loco, dame un JSON, porque después necesito que esos datos pasen a otro nodo y procesarlos automáticamente. ¿Sí? Fíjense que le digo, no utilices las tres comillas del JSON, no utilicen comillas triple, fence, ¿sí? Le digo, debe empezar con la llave y debe terminar con la llave. Le explico el formato obligatorio. Sentimiento, que sea positivo, negativo, neutro. Aspectos positivos y aspectos negativos, ¿sí? Eh, y acá le doy un par de reglas para que haga lo que tenga que hacer y acá prompting dinámico, lo que trabajamos hace un par de clases, le pego el comentario, es decir, arrastro el comentario de acá para acá y me deja pegarlo, ¿ven? Yo acá lo borro, pero básicamente ahí la idea, les tiro un tip de alguien que pasó muchas horas renegando con corchete y eso, muchas veces les conviene arrastrar, ¿sí? Y no escribir, porque si se te pasa, te falta un punto, un coma, eso es un quilombo. Entonces, fíjense, tenemos este comentario, lo voy a ejecutar, ¿sí? Y vamos a ver qué hace Gemini. Oh, miren, me dijo que no, pues tengo la cuota. No, la cuota excedida. Ah, porque ya gasté los 20 jugando antes. Qué bacana. Eh, qué bacana. Y
A ver si puedo hacerlo. Eh, Y si probás con otro modelo, porque me parece que el 2.5 Flash, por más que sea un modelo chiquito, va, al menos lo que yo estuve viendo con mi proyecto, te pide, No, tipo, pero te vos deja sabés que solamente 20 por día. estuve jugando hoy. Tengo la del laboratorio, no pasa nada. Pero pasa que tengo que cambiar el modelo en medio de la Yo clase. uso el 3.1 Flash Lite que te deja una banda, te deja como 500 por día. Ah, buen dato, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Nico, yo. Tener un punto más, Nico. ¿Cuál es? Este flashlight. El Ahí está. 3.1 Flash Lite. Qué jugador, Nico. Me salvaste de tener que modificar el nodo. Pues iba a pasar a GPT. ¿M? Entonces, fíjense. Texto, ¿sí? Sentimiento positivo. Aspecto positivo, mejor juego del fútbol mundial. Aspecto negativo, ninguno. Sentimiento, aspecto negativo. Aspecto negativo, endeble. ¿Sí? Es más, uno que podría ser bien jodido. Lástima que Messi es peor que Cristiano. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Ahí va llegando Messi y Cristiano. Y vamos a ver qué hace el 3 Lite. Debiera encontrar aspectos positivos y negativos del juego, ¿sí? En el primer comentario. Y hace eso. Dice, el sentimiento en general es positivo. Aspecto positivo, el juego. Aspecto negativo, el nivel de Messi comparado con Cristiano, ¿sí? Fíjense cómo podemos empezar a capitalizar cosas que desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural eran súper complejas. Recuerden cuando vimos bolsa de palabras, cuando vimos Word2Vec, ¿sí? Estábamos re lejos de eso. Fíjense cómo hoy podemos hacer eso. Entonces acá lo que hago es obtengo los datos, ¿sí? Me quedo con los campos que quiero. Fíjense cómo limpio el formato del texto. Otro, em, otro nodo de transformación. Y acá mergeo lo que sale de Gemini y lo que viene de acá, que básicamente es el correo electrónico. Es decir, yo a Gemini no le había querido dar el correo electrónico de la persona, ¿sí? Del usuario, básicamente para que no haya una filtración de datos privados. Acá acomodo lo que quiero hacer y acá lo que hago es con el nodo Google Sheet, ¿sí? Uno busca acá Sheet, ¿sí? Add Google Sheet. Fíjense que cuando yo, esperen que les quiero mostrar esto. No, esperen que les quiero mostrar. ¿Por qué no me deja? Ah, ahí está. Así es, con el más. Si yo pongo Google Sheet, fíjense todo lo que puedo hacer con una Google Sheet. Crear una hoja, borrar una hoja, agregar filas, ¿sí? Eh, update fila, agregar, limpiar una hoja, crear una hoja, borrar, ¿sí? Tengo los triggers también, recuerden lo que hablamos, cuando, es decir, que el evento se dispare cuando se agrega, esto lo que preguntaba creo que antes, no me acuerdo el nombre, pero preguntaba, cuando se agrega una fila, o cuando cierta fila es actualizada, ¿sí? O cuando es agregada o actualizada, es decir, hay un montón de formas de instanciar, ¿sí? Fíjense con correo electrónico. Puedo agregar un label a un mensaje, ¿sí? Obviamente tengo que dar acceso al correo electrónico, borrar mensaje, puedo crear labels, puedo un trigger cuando llegue un correo electrónico, ¿sí? ¿Se entiende un poco la lógica de esto?
Y después por otro lado, yo acá puedo guardar esto en una hoja. Acá lo que le digo es, obviamente acá me lo guié con Google Drive, ¿sí? Elijo cuál es el documento. Si tuviera más de una fila, más de una hoja, elijo cuál es la hoja. Y up and row, ¿sí? Básicamente es esto que elijo acá. ¿Mm? ¿Ok? Fíjense, si vamos acá, lo llamaba el malecón, la hoja. Voy a comentarios, ¿sí? Y acá están los comentarios. ¿Ok? Vamos a ver si esto guarda los comentarios. Lo ejecuto, ejecuto el último paso. Y acá debiera aparecer, ¿sí? Fíjense, acá está el nuevo comentario. Lástima que Messi es peor que Ronaldo, que lo creamos hoy. Me guarda el sentimiento, me guarda el juego de fútbol, me guarda, perdón, el aspecto positivo, el aspecto negativo. Si hubiera más de un aspecto negativo, me lo va a separar por coma. Lo mismo que el aspecto positivo. Y además, el correo de usuario. ¿Sí? ¿Se entendió un poco la lógica? ¿Me siguen hasta ahí? Parece una pavada, ¿se entiende? Sí, sí, Vamos muy lento, muy se entiende. rápido. ¿Eh? Para mí se entiende bien. Aguardame un segundo. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿O avanzamos? No, ninguna duda. Bueno, este es el workflow que les mostré. Acá lo pueden descargar y pueden jugar todo lo que quieran. Gracias por el dato de 3.1 de Flash, quien lo haya hecho. Acá un poco les cuento cómo configurar Gemini, ¿sí? Eh, Esto en realidad se los dejo más que nada para que lo tengan, para que tengan después una guía donde buscar. Acá les explico, ¿sí? El tema del prompt, del input-output. Y acá otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que este lo pongo un poco, le digo, para autoflagelarme porque es parecido a lo que hacía mi tesis de maestría, que básicamente lo que hacía es, se generó un corpus de unos 30.000 correos electrónicos de estudiantes a un correo de la universidad, ¿sí? No sé si habrán dado cuenta, pero hay un correo de la universidad que se llama alumnosinfo@unlu.edu.ar, en donde ustedes escriben consulta. De hecho, si ustedes escriben, hay también un formulario web en el perfil de usuario que si ustedes escriben, llega también a ese correo. Claro, aunque no lo crean, ese correo lo contesta una directora de alumnos y el director general, que es Mario Loris, que usted lo tiene en la carrera. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga el conocimiento de todos los trámites que suceden en alumnos, más allá de que los directivos más altos. ¿Qué hace esa persona? Bueno, se ocupan de hacer una suerte de hub de las consultas. Y hay días que llegan 600, 700 consultas. Es decir, llega una consulta que es para inscripciones, pasa al sector de inscripciones. Llega una consulta que es para reinscripción, va al sector de reinscripción. Así, de reinscripciones. Así sucesivamente. Básicamente lo que hacía ese modelo de aprendizaje automático, de clasificación, que lo hicimos con bolsa de palabras, con Word2Vec, y en ese momento con Ver también, que recién salía, es automatizar toda esa tarea. ¿Mm? Este flujo un poco hace lo mismo, ¿sí? Es decir, lee un correo electrónico de una cuenta, se queda solo con el cuerpo del correo y envía el cuerpo del correo un modelo de lenguaje y a partir de una pista, de un conjunto de pistas o de reglas de negocio, el modelo de lenguaje elige, ¿sí? A qué correo, a qué sector de la empresa enviar ese correo, ¿sí? Es decir, ese hub que hoy hay una persona bien paga resolviendo la tarea, se automatiza. ¿M? Aunque les parezca súper incoherente, está lleno de esas tareas en las organizaciones que no tienen mucho sentido. Ese flujo también lo tienen, ¿sí? Se los compartí acá. Y básicamente lo que sirve para que les pueda explicar el email trigger. Es decir, yo puedo configurar un acceso a una cuenta de correo
Y cada vez que llega un correo se va a disparar nuestro evento, ¿sí? Acá les muestro cómo configurarlo. No lo voy a explicar ahora, pero para que lo tengan. Cómo se dispara, ¿sí? Un evento a partir de la llegada de un correo electrónico. Y fíjense que acá hay algunas cuestiones que se cautelan. Por ejemplo, que se quede solo con el cuerpo del correo. Es decir, sobre todo si va a trabajar vía API, sería una locura que mande todo el correo a OpenAI o Anthropic, ¿sí? Entonces mando solo el cuerpo, o bien otra buena idea sería desplegar el modelo de lenguaje de manera local, ¿no? Obviamente. Bien, esperen que les muestro un poco ese flujo, así un poco se van dando idea de algunas cosas. ¿Sí? Acá tenemos el correo, el email trigger, obtengo el texto. ¿Qué es lo que pasa? El email, como vieron, llega de la misma forma que los solicitudes o los requests HTTP llegan con un conjunto de headers. Acá limpio los headers, ¿sí? Limpio, acá lo que le digo es limpio lo que tenga que ver con el saludo inicial o el saludo final, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para intercambiar, ¿para qué esta idea de intercambiar la menor cantidad de tokens posible con el modelo de lenguaje, para hacer más rápido el procesamiento? Y le digo al modelo de lenguaje, soy un asistente que clasifica correos entrantes según el sector de la empresa al que corresponden. Clasifiqué el siguiente correo en uno de los siguientes sectores: ventas, soporte técnico, logística, administración, reclamos u otro. Y le paso el correo, el texto limpio. Y le digo, responde solo con el nombre del sector, sin explicación adicional. Acá obtengo el nombre del sector y acá lo que tengo es un switch enorme donde le digo, si el sector es igual a ventas, entonces lo mando acá, al correo de ventas. Si el sector es igual a stock, lo mando a otro correo y así sucesivamente. ¿Se entiende la lógica? Esas cosas las pueden hacer tranquilamente con este tipo de herramientas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Una cosa más que les quería mostrar. Y después los pongo a ver si se animan a trabajar un poquito ustedes, que tiene que ver con una suerte de asistente virtual inteligente. ¿Qué es lo que hace este flujo? Te lo voy a explicar a grandes rasgos, no lo vamos a ejecutar, pero lo tienen ustedes para ejecutarlo también. Básicamente vamos a tener un orquestador, lo que llaman la gente que es orquestador, un orquestador de tareas. ¿Sí? ¿Esta gente qué va a hacer? Yo le voy a mandar un mensaje en lenguaje natural y va a ejecutar diferentes tareas, ¿sí? En distintos sistemas. Yo le mando un mensaje en lenguaje natural y el tipo va a interpretar si tiene que crear un cliente en una base de datos, si tiene que agendar una reunión en mi Google Calendar, si tiene que enviar un correo electrónico a un cliente o si tiene que hacer más de una tarea. Es decir, podría hacer una, dos, tres o ninguna de estas según el texto que le llegue como mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del asistente virtual? ¿Inteligente? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué hace el Railbin? Supongan que me llega. Que esto podría ser tranquilamente un formulario HTML que manda el request a la dirección del, del proceso de automatización. Por favor, crea el cliente Pedro Alfonso con el correo tal, la dirección San Martín 437 de la ciudad de Luján, y agendame una reunión virtual con él para mañana a las 16. Luego envíale un correo para avisarle de estas novedades. Es decir, tiene la potestad de crear clientes en Postgres, agendar reuniones y enviar correos. ¿Cuál de esas tres tareas va a ser a partir de este correo, de esta solicitud mía? ¿Cuáles eran las tres opciones? O sea, agregaría cliente, enviaría el correo y ¿cuál era la otra? Agendar reuniones Y agendaría la reunión también, ¿no? haría las tres cosas, ¿no es cierto? A partir de esto haría las tres cosas. O debiera decidir hacer las tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pues se crea el cliente, agendar reunión, enviar el correo. Debiera poder hacer las tres. ¿Sí? Este es un workflow general. Es el workflow general que va a recibir la orden, la va a descomponer y vamos a utilizar la idea de los tres sub-workflows. Es decir,
para no tener que hacer lo del Postgre acá, lo del Google Calendar acá y lo del mail acá, genero tres flujos chiquitos aparte, ¿sí? Que llamo desde acá cuando sea que el flujo pasa por este lado. ¿Sí? Eso es un poco la idea. ¿Mm? Acá tienen, obviamente, como siempre, ahí están, en la tarea, el Subworkflow 1, Subworkflow 2, Subworkflow 3 y el orquestador creo que lo puse más arriba, ¿no? Acá lo puse, ¿eh? No es que se los iba a cobrar aparte. Bueno, se lo explico medio a grandes rasgos, porque por ahí puede ser un garrón para ustedes. Fíjense que acá me armé una carpeta y tenemos el orquestador y los tres sub-workflow. Lo primero que va a pasar es voy a recibir la instrucción desde dónde. Bueno, desde mi caso, desde Rackbeam, podría ser desde otro sistema, ¿sí? Podría ser desde WhatsApp, que configuro tranquilamente el webhook. Obtengo la instrucción y fíjense, acá está la magia, ¿sí? Acá lo que le voy a decir es, son un asistente que convierte pedidos en lenguaje natural en tareas para un sistema de automatización. No ejecutas tareas, solo planificas, ¿sí? Porque yo acá podría configurar un conjunto de tools, ¿sí? Responder exclusivamente en JSON. Este es el prompt del rol sistema, que es el que modela el comportamiento general. Hasta ahora solo con el prompt de usuario no había alcanzado. Y acá tenemos el rol de usuario. Son orquestadores de tareas para el sistema automático, tu salida será consumida por otro software. Regla crítica, responder solo con JSON, ¿sí? Todo lo que hicimos. Este es el pedido del usuario y le digo tareas posibles. Client requiere razón social, email, dirección, calle, número, ciudad y provincia. Schedule meeting requiere motivo, contraparte, fecha, horario y lugar. Correo requiere cuerpo y datos del cliente. El campo de datos cliente debe contener toda la información posible como para que otra llamada a un modelo de lenguaje pueda encontrar un cliente en una base de datos pobre. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? La idea de este orquestador, y funciona así, es que si yo digo mandale un correo a Seba Marchetti, ¿sí? O Nico Romero, que lo tengo ahí, lo estoy viendo, el tipo no necesita que yo le diga el correo de Nico Romero es nicoromero@gmail.com, sino que cuando yo le digo eso, el tipo va a buscar la base de datos Nicolás Romero, busca el correo y manda el correo. ¿Sí? Siempre incluir el campo correo, incluso si el valor es null. Si una tarea está implícita en el pedido, incluíla. Si faltan datos, marcar valid false e indicar los campos faltantes, porque yo voy a responderlo webhook diciendo faltan estos datos. No inventes datos, si no se indica la ciudad o provincia, la ciudad de Luján, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense, esto es importante. Para la meeting, para la reunión, inferir una fecha futura razonable. Usá la fecha actual y le tengo que decir la fecha actual. ¿Por qué? Pregúntenle a ChatGPT si sabe la fecha actual. En general se va a equivocar. Entonces, yo en el prompt defino la fecha actual y el formato de fecha. ¿Sí? Y fíjense acá le paso el formato de salida obligatoria, que es un JSON. Tasks, ¿sí? Que puede ser más de una tarea. ¿Por qué? Porque puede ser más de un documento, ¿sí? Con el tipo, que este tipo va a ser de uno de estos tres tipos, create client, ¿sí? Schedule meeting y send email. Luego si es válida o no, si faltan campos, etcétera, etcétera. Acá lo transformo en JSON. Esta es una cuestión, cuando sale de ChatGPT y algunas versiones de Gemini hacen lo mismo, me genera un texto que tiene un formato compatible con JSON, pero no es JSON. Entonces lo que yo acá le digo es, convertime esto en JSON, ¿sí? Parseame un JSON. Porque si no es un texto con formato de JSON. Entonces la herramienta no te lo va a leer así. Y acá separo las tareas. ¿Por qué? Porque podría ser más de una. Entonces, ¿qué hace el split? El split in batch. Básicamente lo que va a hacer es, si hay más de una tarea, ejecutar esto más de una vez. ¿Sí? En función de las tareas, ¿sí? Si hay tareas válidas, acá voy a ver cuáles son. Si es igual a crear cliente, va por acá. Si es igual a schedule meeting, va por acá. Y si es igual a enviar correo o send mail, va por acá. ¿Mm? Si no hay ninguna tarea válida, va por acá. Y lo que va a hacer es responder, ¿sí? a, eh, al mismo, ¿cómo es? Al mismo request. ¿Sí?
¿Me siguen? Y acá les muestro un poquito, que no se lo voy a mostrar todo, pero como para que lo vean. Fíjense qué sencillo el subworkflow crear reunión es básicamente el módulo, el nodo de Google Calendar. Este, esto va a recibir acá la información y voy a crear, ¿sí?, la reunión con los campos que me pide. Y fíjense, acá lo que voy a definir es, si salió todo bien, esto lo configuro acá, settings. En error continúe, ¿sí? Pues si no, va a aparecer stop workflow. Acá lo pongo en error continúe y lo que va a hacer es, en caso de que esté bien, va a salir por acá, en uses, y va a mandar un mensaje que diga evento guardado correctamente. Y en caso de que no, para que no se para que no se rompa el flujo, básicamente le digo cuál es el error. ¿Por qué? Porque esto va a volver al flujo general, esto vuelve al flujo general y después se informa en el to webhook. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se Sí, ve sí, o no? ¿Allá del otro lado? sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, y acá les muestro un poco algunas precondiciones antes de ejecutarlo, obviamente. ¿Sí? Eh, para insertar el cliente tengo que tener previamente una tabla de usuario, obviamente. ¿Sí? Acá ven que tengo un cliente, fíjense cómo que realmente lo guarda. ¿Sí? Y otra cosa, una buena práctica en flujos, un problema que tiene, que para mí es un error o algo mejorable de N8N, cuando yo estoy testeando los sub-workflows, ¿sí?, los subflujos, esos que llamo de un flujo general, no llega la información desde el flujo general. Entonces muchas veces lo que hacemos es, luego del when execute and another workflow, lo que hago es incorporar un campo set, ¿sí?, que lo que hace es generar datos mock, ¿sí? Es decir, eh, genero datos fijos. ¿Sí ven? Acá genero un JSON fijo para después poder probar ese subworkflow en un contexto de testing, ¿sí?, antes de poner en producción. ¿Por qué? Porque cuando testeo el subworkflow, no puedo testear el subworkflow si no inicio todo el flujo general. ¿Sí? Entonces, como en general los subworkflows son mucho más pequeños, para testearlo lo que hago es incorporo un nodo set con datos mock, ¿sí?, o datos fijos, y lo testeo desde ahí. Eso es una buena práctica, algo que se utiliza mucho. Acá otra cosa que les muestro, me parece que es como muy trivial, pero no tenía que intentar explicárselo, cómo eh, vinculo con Google Calendar, que es un temita, la verdad que a veces uno, no sé cuánto ustedes trabajan con servicio de Google, pero a veces la plataforma de Google es medio un quilombo para configurarla, la verdad que no es lo más claro del mundo. Así que acá les muestro el paso a paso porque a mí me ha llevado un buen tiempo. Y acá tenemos la tarea mandar correo, que es más larga que las otras, básicamente porque, pues yo acá le digo, si en la consulta la persona te dijo que mandes un correo y te dio la dirección de correo, mandalo. Y si no te dio la dirección de correo, pero te dijo la persona, hace una consulta de SQL, le pido a ChatGPT que haga una consulta de SQL válida para ese DDL, la corra, ¿sí?, en mi Postgres, recupere el correo y mande el mensaje. En caso que no haya podido recuperarlo, que tire un mensaje de error. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Una última cosa que les voy a compartir. Que les voy a... Profe, perdón, Sí, ¿puede mostrar cómo es para, digamos, que se vincule el workflow principal con el subworkflow? Se me traba la lengua. Con el subworkflow. Que no entendí esa parte. ¿Cómo hace para vincularse? bien. Acá lo que tenés que buscar es un campo, ¿sí? Subworkflow, ¿ok? Y básicamente lo que yo le puedo decir es
una arista, y esto lo que va a hacer es, después de ejecutar esto, va a llamar, va a seguir por este lado y además va a llamar su workflow. ¿A cuál? Bueno, yo pincho acá y lo que me va a dar son todos los subworkflows o todos los workflows que tengo en mi instancia, en mi instalación de N8N. Puedo elegir cualquiera de ellos. ¿Se entendió, Juan? Sí, sí, pues ya. Entonces, Entonces, antes de conectar una cuestión, antes de conectar con un subworkflow, lo tengo que tener que creado. Si no, no me va a aparecer acá. ¿Se entiende? En la misma instalación de N8N tiene que estar creado. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Seguiste? sí, sí, perfecto. Dale. Esperen que tenía un ejercicio para que hagamos. ¿Sí? Para jugar un ratito y que sientan en carne propia. ¿Sí? Les propongo que nos tomemos un ratito por lo menos para pensar cómo resolverían esto. Yo ahora le doy un poquito de formato y en 15 minutitos más o menos les muestro cómo lo resolví, que es un poco el que me quedé resolviendo antes de que cuando se estaban conectando. Pero propongo que aprovechen, ¿sí? Sus 15 días de N8N Cloud para jugar un poquito con esto, ¿sí? Y en un ratito lo resolvemos. ¿Se animan? Nos tomamos 15 minutos por lo menos eh, y 45 les muestro cómo lo resolví. ¿Les parece? Me quedo por acá y cuando me preguntan cualquier cosa, Bueno, les paso un dato. La API hay una API del clima que no necesita API key. Ya les digo cómo se llama. Eh, lo busco en mi resolución, que boludo. Guía de viajes. Chumen se llama OpenMeteo. OpenMeteo, que tiene un problema OpenMeteo, que necesito, bueno, nada, chúmenlo. ¿Eh? Total, cuando hablen con Cloud o con Gemini o ChatGPT, les va a ayudar. Yo estoy por acá por si a alguno le surge algún problema, le doy una mano. ¿A quién se fueron? No quieren Pitavino se fue, ahora se fue otro. Ah, no quieren trabajar, ¿eh?
Buena, Nico, me la guardo, ¿eh? Uy, qué buena onda. Uy, qué bueno está, che. Me levanto un segundo al baño y cuando vuelvo se los muestro, ¿sí? Ya, ya ven.
Bien. Les voy a pasar el JSON, así lo tienen. No se lo voy a pasar a los que no están conectados por irse. Tienen prohibido compartir. Nah. Eh, Ay, Dios, qué chabón. Ahí va. ¿Se lo muestro o quieren seguir peleando un poco más? Por mí sí, mostrar. Bueno, bueno. Una cosa, sí, que por ahí no vieron, si tienen que apretar creo que es el Shift, me parece, no sé, en Apple es el Command y le aparece la manita para arrastrar, ¿sí? Si no, no lo arrastra, ¿eh? Si no, lo que hace es generar una superficie. Y lo mismo con el zoom, ¿sí? Se aprietan ese mismo botón, que creo que es el control, no sé cuál será el shift, creo que es shift. Eh, lo mismo. ¿Mm? Bueno, primero creamos un webhook, ¿sí? Acá yo tenía uno preparado, fíjense, Juan Manuel, un usuario que dice, estoy pensando en viajar a Mendoza, me conviene, aprieto el botón, no tengo corriendo. Aprieto, ¿sí? Pareciera que está corriendo, pues no aparece nada. Bueno, acá y fíjense cómo se marca todo en verde, ¿sí? ¿Vieron cómo el caminito de la ejecución se va a ir marcando en verde? Y eso está bueno para saber la trazabilidad. Otra cosa interesante, si van a ejecuciones, esto es súper potente. Guarda todo el estado de la ejecución. Si hubiera un error, te guarda dónde. Y si pinchás acá, te aparece la configuración de ese momento. La verdad que es una locura eso. El output de cada nodo. La verdad que está muy bueno. Fíjense, acá tenía errores y me marca dónde está el error. ¿Ven? Primero me marca en rojo y acá hasta cuál es el error, cómo estaba configurado los nodos anteriores. Una locura. Una locura, una locura. Bien. Entonces, fíjense, lo vamos a correr con. Estoy pensando en viajar a Mendoza. ¿Me conviene? ¿Sí? Message a model. Haciendo caso que me compartió. ¿Sí? Tengo acá, le digo, extrae la ciudad mencionada en la siguiente consulta de usuario, ¿sí? Responde únicamente un JSON variable, qué sé yo. Entonces acá, y acá le digo una estructura obligatoria, ¿sí? Si la ciudad fue detectada, si detectó una ciudad o no, y en caso de detectarla, un string o nulo, ¿sí? La pregunta que podría surgir ahora es, che, y si detecta más de una, bueno, decían ustedes qué quieren hacer. Yo acá lo que le digo es, detectar la que te parece la principal, le dije. ¿Sí? Ustedes podrían decir, detectar todas y contestar por todas. ¿Sí? Hacer luego un split in batch y contestar por todas. Como este genera un texto compatible con un JSON, acá lo que copio es el código de JavaScript que digo, el texto es lo que viene acá, parsealo a JSON. JSON.parse del texto me va a generar un JSON parseado. Ven que acá entra un texto. Esto me parece un JSON, en realidad un texto. Acá sale un JSON bien formado. ¿Sí? Cualquier cosa me paran, ¿sí? No quiero ser reiterativo. Bueno. Y acá, ¿por qué va a preguntar? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el if acá? ¿Qué sería el if este? ¿Qué pregunta este if? ¿Qué les parece? ¿Qué pondrían ustedes ahí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Si encontró la ciudad o no, supongo. Exactamente, si hay una ciudad válida o no, ¿sí? Ciudad detectada o no. No importa cuál todavía, ¿sí? También podría preguntarle si ciudad distinto o nulo, ¿sí? Pues si no encontró, lo hubiera dejado en nulo el campo, ¿eh? Está muy bien.
Fíjense, si no encontró, si va por el falso, acá creó algo que no había creado o no le había mostrado en los anteriores. Un response to webhook. ¿Sí? Esto es importante. Para configurar un response to webhook, esto lo que hace es te da una respuesta acá abajo. ¿Sí? O sea, le responde al endpoint que le mandó la consulta. ¿Sí? Para hacer eso tenés que crear un response to webhook y además acá tenés que cambiar esta configuración. Respond, que por defecto está inmediatamente, es decir, inmediatamente cuando termina, tenés que cambiarlo por using respond to webhook node. ¿Sí? Es importante, porque si no, no va a andar, va a responder inmediatamente y no va a esperar al nodo. ¿Mm? Esperen ¿Sí? Bien. Y acá, esto lo tiene medio feo OpenMeteo, que bueno, capaz que a partir de la pista que nos tiró Nico, usaron otro. Pero este que yo uso tengo que usar el geocoding para obtener la latitud longitud. ¿Sí? Yo le paso, por ejemplo, a geocoding le paso en el campo name, le paso la ciudad. Y me devuelve latitud y longitud. Y luego con latitud y longitud le pido la temperatura. Y acá me la da, 12,8. ¿Sí? Y fíjense acá lo que voy a hacer, que lo hice un poquito más interesante de lo que le había prometido. ¿Sí? Yo me generé acá en Data Table, ¿sí? Que lo pueden ver acá, una tabla que se llama paquetes. Y cargué dos tablas. Fíjense acá creamos. Es muy fácil crear una tabla. ¿Sí? Uno puede poner crear el nombre, prueba, from scratch o importo un CSV. Y acá creo o filas o columnas. ¿Sí? No hay más que eso. Una se llama paquetes. Bueno, pequetes le puse. Y le puse dos paquetes, Mendoza y Mar del Plata. Le puse un precio y le puse una descripción. ¿Sí? Le puse cualquiera, tiré el pichón. Eh, y luego lo que hago es, con la info de la temperatura y la ciudad, lo que le digo es recuperar get de paquetes, ¿sí? La ciudad que sea igual a la ciudad que pide. ¿Sí? Y eso me va a traer los campos. ¿Qué campo? Precio, ¿sí? Precio y toda la bola. Uy. Ay, no, no. Ah, acá. ¿Sí? Y eso lo pongo en el asistente. Le digo, soy un asistente de atención al cliente de una agencia de turismo. Tenés que responder a la consulta de un usuario usando la información disponible sobre el paquete turístico y el clima actual. Le paso la consulta, le paso la ciudad, le paso la descripción. Acá me olvidé de pasar el precio, pero esperen que ya que están los cambios. Creo que era precio, ¿no? No me acuerdo. Sí. Del paquete y datos del clima, la temperatura. Podría haberle pasado otras cosas. ¿Sí? Redactar una respuesta breve, clara y cordial para el usuario, responder directamente, bla, 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 bla. ¿Sí? Bien. Ejecuto y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Mando y esto se va a ir ejecutando. Fíjense cómo va recuperando y responde al webhook. Hola, qué buena elección. Mendoza es un destino increíble para visitar. Te cuento que tenemos un excelente disponemos un paquete excelente para disfrutes 4 días y 3 noches de Hotel Intercontinental, que es muy lindo y está ubicado cerca del centro. Ahí tiró el pichón. El valor total del paquete es 1.200.000. Actualmente hace unos 12,8 horas en la ciudad, por lo que. Y le dice del abrigo y qué sé yo. ¿Mm? Si yo pusiera, estoy pensando en viajar a Bariloche. A ver qué le dice, hijo de puta, pues, este puede decir cualquier cosa. ¿Mira? Ejecutamos. Ah, miren, acá hay un error, ¿sí?
Como no retorna nada, no entra acá. ¿Mm? Esto lo podríamos cambiar acá. ¿Sí? A ver si funciona ahí. No, se corta igual. Acá lo tendríamos que tener un if por si no responde. ¿Mm? Pero probemos con el último que era, creo, Mar del Plata, ¿no? Pero vamos a ser jodidos. En enero, ¿tenés un paquete? Será banca el link ese que me pasaste, ¿eh? Mira acá cómo va recuperando y la respuesta. Mar del Plata, tus próximas vacaciones. Tenemos disponible un paquete de 2 días y una noche en el Hotel Mar Abierto, que incluye media pensión. Bueno. A ver, actualmente el clima está bastante fresco. Por lo que si vas en enero te recomiendo llevar abrigo, pero si estamos en junio. Bueno, hay que ir, ¿sí? Parseando ahí los prompts y teniendo ahí una auditoría de prompts que nos permita llegar a una respuesta cordial. Fíjense que por más inteligentes sean los modelos de lenguaje, bueno, quizás con un modelo más avanzado respondería bien, pero lo buscamos y lo encontramos, lo inducimos al error, ¿sí? Así que hay que tener ahí, cuando uno define de alguna manera la regla de negocio, ¿sí? Fíjense, yo en general lo pongo abajo, ¿sí? Ven que le digo la respuesta debe y acá le digo, bueno, acá, ¿sí? Ten en cuenta cuando te pide, ¿sí? Hablar, me siguen de cuando tener en cuenta la fecha actual o la fecha en la que viaja, ¿sí? Uno tiene que avivarlo un poco a la gente. Pero bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles sobre N8N, que es como una base bastante piola como para arrancar. Pues a veces romper el hielo cuesta. Después cuando uno más o menos entiende y armó su primer flujo, después es empezar a entender qué nodos hay y cómo funcionan. Y se vuelve un poco ya más sencillo. Pero bueno, un poco quería presentarle esta herramienta que se está usando un montón en el mercado y que por ahí les puede ser de utilidad en el futuro y que también es una herramienta que aprovecha las bondades de los modelos de lenguaje. ¿Mm? Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. No sé si hay alguna duda respecto a eso.